gubernamental de referencia a nivel internacional. ¿Por qué sirven? Para promover la confianza, para crecimiento sostenible como un apéndice adicional. Hace muchos años, cuando empezaba yo a estudiar auditoría, decían, ¿para qué sirve una auditoría de estados financieros? Y decían, para añadir confianza. Creo que estamos hablando de que si contamos con normas de auditoría gubernamental, se puede colaborar al lema de esta reunión. ¿Cuáles son los objetivos tanto de las ISAIs como de las entidades de fiscalización superior? Aquí es donde entramos en el tronco común que nos lleva a platicar un poquito sobre lo que se ha hecho en México. Las normas de auditoría gubernamental de referencia internacional, no hay otras, son las emitidas por Intosai. Es la mejor versión que puede haber en cuanto a calidad y profundidad de normas de auditoría para el sector gubernamental. ¿Cuál es el propósito de las entidades de fiscalización superior? Tienen que realizar auditorías. Estas auditorías, y de acuerdo con una de las ISAIs, la ISAI 12, que ya han hecho referencia a mis compañeros, se refiere a servir mejor a la ciudadanía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro propósito de servir a la ciudadanía en las mejores condiciones se tiene que lograr mediante la realización de auditorías de calidad. Si conjugamos que tenemos normas de auditoría gubernamental de óptima calidad y tenemos auditorías realizadas conforme a esas normas, se llega al tronco común, la calidad que nos permite promover la confianza. Para entrar en lo que está haciendo México, y ya escuchamos las experiencias de Costa Rica y Brasil, yo quisiera hacer una muy breve referencia a nuestro entorno, que además no es ajeno a lo que está pasando en muchos de nuestros países en Latinoamérica. El primer punto que hay que comentar es que hay una demanda ciudadana, por no llamarle un clamor ciudadano, de que se abata la corrupción. La corrupción ha llegado a niveles intolerables y esto ha provocado modificaciones en todos los sentidos, llegando a propiciar, en el caso de México, la creación de algo que suena como producto absoluto de la desconfianza, un sistema nacional anticorrupción. ¿Qué es este sistema nacional de corrupción? Por principio yo diría, es algo inacabado. Lo estamos intentando instrumentar bajo ciertos criterios, bajo ciertos parámetros, y en dónde entran las normas de auditoría, las ISAIs, en este esquema. A ver, se le acabó la cuerda. Ya está. El Sistema Nacional Anticorrupción no es una nueva dependencia, no es un nuevo grupo de estructuras burocráticas administrativas, es una instancia de coordinación, de todos aquellos que tienen que ver de alguna manera con la prevención, la detección y la sanción de hechos de corrupción, así de simple. Ahora, ¿qué es lo que tiene distinto? Es que busca coordinar a todos estos elementos y no solo al nivel federal. México es una república federal en que cuenta, y ya lo decían en la plática anterior en materia de contabilidad gubernamental, que se tienen 32 entidades federativas, 32 estados que son soberanos, y se tienen cerca de 2.500 municipios que son libres en términos de nuestra Constitución. Se trata de coordinar los esfuerzos en estos tres órdenes de gobierno. ¿Qué elementos contempla el Sistema Nacional Anticorrupción? Contempla varios y se han debatido muchísimo, a lo mejor no debiera yo aburrirlos con ellos, sino nada más como medio para conducir al tema central que son las normas de auditoría. Contempla la participación ciudadana como un medio indudable de apoyo para combatir la corrupción. Prevé que haya homologación jurídica, de hecho ya se han mencionado, son 7 leyes las que se están modificando, que van a permitir que haya unas acciones, esperemos, más efectivas en este sentido.
integran a los 3 niveles de gobierno y a todos los órdenes de gobierno federal, estatal, municipal y a todas las demás dependencias gubernamentales. Busca fortalecer los mecanismos contra la impunidad, que a final de cuentas la corrupción se ha traducido en un problema toral, que es la falta de sanción a los corruptos. Y contempla el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización gubernamental, fortalecer la confianza a través de la auditoría gubernamental. ¿Cómo se ha venido haciendo esto? Ya tiene algunos años, y ahorita lo comento, pero en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción se le dio un primer reconocimiento a lo que se conocía ya antes como Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Qué es esto del Sistema Nacional de Fiscalización? Nuevamente estamos ante un conjunto de elementos y no creación de superestructuras, elementos de coordinación para mejorar todos los aspectos relacionados con la auditoría gubernamental. La auditoría gubernamental debe mejorar en materia de intercambio de experiencias, en materia de tener una mejor creación de capacidades, fortalecimiento de capacidades, la capacitación del recurso humano. Tiene que haber una homologación normativa, tiene que haber homologación jurídica, no tanto por el lado de normas profesionales, sino también por el lado de disposiciones que cubran el marco jurídico del sistema de fiscalización. Una uniformidad en los procedimientos de auditoría para evitar que haya auditorías laxas y auditorías estrictas. Y que es el tema que vino a dar nacimiento al Sistema Nacional de Fiscalización. En su origen, hace cerca de 8 años, se trató de evitar duplicidades. En aquel entonces se decía, estamos tan preocupados por la corrupción de que a un mismo sujeto lo están fiscalizando la autoridad federal, la autoridad del legislativo, del ejecutivo, la autoridad estatal, y los auditores externos también. Entonces decían, esta combinación de esfuerzos solo se traduce en una cosa: ineficiencia. Todo ello propició buscar la creación de un marco común de referencia para la función de auditoría gubernamental en México. Esto ya tiene 8 años. Fue una propuesta de la Auditoría Superior de la Federación. Se me olvida cambiarle esto, pero ya estamos. Los antecedentes los estaba yo refiriendo con el Sistema Nacional de Fiscalización. Era como causa única, yo la podría resumir en decir, una necesidad de hacer más eficiente el esfuerzo disperso de la fiscalización. ¿Cómo tenía que trabajar este Sistema Nacional de Fiscalización con autoridades que se regían por distintas disposiciones de carácter jurídico, disposiciones profesionales distintas, dispersión de actividades, participación de múltiples profesionales en distintos niveles de calidad? Lo que se buscó desde hace 8 años fue un trabajo por consenso. El Sistema Nacional de Fiscalización no tenía un reconocimiento jurídico, entonces no se podía imponer ningún criterio, ningún esquema de coordinación, ninguna mejora a los procedimientos, si no era por consenso. Esa fue la forma en que vino trabajando y en consecuencia esto propició unos avances que ahora ya se pueden capitalizar al entrar en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional de Fiscalización cubre, y de acuerdo con la estructura de nuestro país, de México, prácticamente 4 componentes, y va a seguir creciendo. Se dijo, tenemos que ver la auditoría interna y la auditoría externa. Llámosle auditoría externa a la función de fiscalización superior, la auditoría gubernamental que realizan las entidades de fiscalización superior, y la auditoría interna, obviamente, a lo que en nuestro país se le llama como órganos internos de control, que dependen del Poder Ejecutivo o de los poderes ejecutivos.
Y dentro de esto, en dos grandes niveles, a nivel central de la Federación, con la Auditoría Superior de la Federación y con la Secretaría de la que ahora se llama Secretaría de la Función Pública, que es responsable del control interno dentro del gobierno federal mexicano. Y por otro lado se dijo, pero las entidades federativas también tienen sus propios, dentro de su marco de soberanía, sus propias entidades de fiscalización superior, y en ese tanto debieran incorporarse en este Sistema Nacional de Fiscalización. Las entidades federativas también tienen sus órganos internos de control. Entonces, son estos cuatro elementos: Auditoría Superior, Secretaría de la Función Pública, auditorías superiores de las entidades federativas y, por supuesto, los órganos internos de control de las entidades federativas. Esto se va a ir ampliando, se va a ir incorporando otra serie de entes que quedaron fuera de este esquema. El Sistema Nacional de Fiscalización estableció formuló como parte de sus primeras tareas un plan estratégico. Este plan estratégico estableció, y no por casualidad, que la meta estratégica número 1 era la emisión de normas profesionales de auditoría gubernamental, comunes para todos los entes, comunes para cualquier ente auditor y para los auditores gubernamentales. Aquí yo quisiera hacer un señalamiento, porque creo que ya en contabilidad gubernamental se mencionó que México se apartaba en algunos casos de los criterios. También en el caso de las normas de auditoría nos apartamos un tanto de lo que es el camino ordinario, el curso ordinario de acción. Decidimos, dentro del seno del Sistema Nacional de Fiscalización, que las normas de auditoría gubernamental fuesen las mismas para los auditores internos que para los auditores externos. Es decir, aplican ambas para las dos entes. Y van a decir, bueno, es que sí hay sus diferencias, evidentemente que hay diferencias. Aquí, para terminar con este tema, diríamos, es que el problema es que no podemos hablar de normas de auditoría diferenciadas para alguien que las hace en forma interna dependiente, para alguien que las hace en forma independiente. Entonces, el problema es nada más que las normas deben ser iguales para ambos, con un matiz de interpretación respecto a la definición de independencia que deben guardar. Un auditor externo es independiente financiera, económicamente hablando y jerárquicamente hablando. Un auditor interno, no obstante que tenga estas dependencias, debe preservar lo que conocemos todos como actitud mental de independencia. Esa es una de las diferencias, y yo creo que es uno de los primeros logros de nuestro Sistema Nacional de Fiscalización, aceptar la existencia de las mismas normas. Esto nos hace dar un paso adelante. Cuando se procedió a instrumentar esta meta estratégica número 1, se dijo en primer término, vamos a adoptar unas normas. ¿Por qué? Porque no podemos partir de cero, no podemos inventar o descubrir el hilo negro. En consecuencia, la decisión que se tomó, adoptamos las ISAIs, las de INTOSAI. Había opciones, están las normas del Instituto de Auditores Internos a nivel internacional, están las normas de IFAC también. Entonces, la decisión madurada, meditada fue, tomamos las ISAIs. ¿Cuál fue el siguiente paso? Ya tomando esa decisión de que adopto las ISAIs, que ese es el momento de decisión para seguir adelante. Teníamos que traducirlas. Y esto fue una tarea conjunta, es decir, más bien con efectos conjuntos, porque la Auditoría Superior tenía la responsabilidad de traducción de las ISAIs para efectos de OLACEFs al idioma castellano. Eso fue una parte del proceso, la traducción, porque además debemos reconocer que la versión oficial en inglés de las ISAIs es una, y las traducciones pueden tener interpretaciones muy diferenciadas, muy marcadas. Después de la traducción dijimos, ¿qué hago
como paso siguiente para instrumentarlas, las adapto al contexto nacional. No podemos, y fue nuestro razonamiento, no podemos tomar las ISAIs tal cual. ¿Por qué? Porque hay cosas que no nos van a aplicar y hay cosas que necesitan, y las ISAIs, recordemos que también establecen que está por encima de ellas el marco jurídico de cada país. Entonces, el primer comentario fue, y otro punto de diferencia con lo que han adoptado otros países, nos fuimos a decir únicamente vamos a adoptar hasta el nivel 3. ¿Por qué hasta el nivel 3 de las normas de ISAI? ¿Por qué excluimos el siguiente nivel? Hay muchas razones. Fue un proceso también madurado en el sentido de que se dijo primero en México, es decir, las normas de nivel 4 de mayor fortaleza, de mayor detalle, de mayor número, son las que se refieren a auditoría financiera. Me quedan 3 minutos, me voy a apurar, tienes razón. Estas normas, en consecuencia, tuvimos que me sacó de onda, debo confesar. Perdón. Decíamos, son aplicables en su mayoría para auditoría financiera y en México casi no hay, o de hecho no hay auditoría financiera gubernamental excepto para entidades, empresas públicas. Por eso la decisión fue en el sentido de adoptar hasta el nivel 3. Ya mencioné el concepto de independencia y no, lo que pasa es que ya me quedé rezagado acá, perdón. Entonces, decía, la siguiente etapa de instrumentación es la promulgación. Ante la ausencia de un marco jurídico, optamos por promulgarlas por consenso, como ya les mencioné, y hace aproximadamente 3 años, si no mal recuerdo, 3 años, se promulgaron a nivel de todos los entes de fiscalización interna y externa. Y se dijo, bueno, pues ya avancé, me falta nada más instrumentarlas. Instrumentarlas, para eso el primer requisito fue, hay que difundir las normas porque todavía no podemos presumir de que las conozcan todos. Ese fue el punto. El segundo punto fue, ya difundidas, hay que capacitar a la gente. Entonces, aquí teníamos algunas herramientas de apoyo, como de las que ya hicieron referencia mis compañeros, el programa 3I, el SAI-PMF, etcétera. Incluso hubo adaptaciones del programa 3I para nuestro medio y que empezamos a trabajar en eso, pero para lo que es la aplicación fundamental es para determinar las brechas, hacer lo que le llaman el gap análisis, que es la determinación de brechas de dónde estamos, para dónde voy y qué me falta por hacer. Ese es el punto. Entonces, yo podría decir aquí resumiendo, y los 3 minutos se están acabando, que ya avanzamos en materia de adopción, de traducción, de adaptación y de capacitación. A lo mejor nada más hago una breve referencia. Tenemos ya capacitación e-learning, ya tenemos plataformas tanto para internos como para externos, ya hemos formado grupos de tutores, el Train of Trainers, o no sé cómo le llaman exactamente, y ya hemos hecho la difusión inicial de las normas. Quedan muchos pendientes y aquí me voy rápidamente a ellos. Falta la capacitación por norma específica. No podemos decir que con una capacitación en las ISAIs ya se tiene el dominio de ellas. Hay que hablar de que puede haber una capacitación en materia de la ISAI 30 en materia de ética. Eso falta que lo vayamos redondeando. Surge el esquema de certificaciones. Las certificaciones son una nueva opción, es el esquema de profesionalización al que debemos llegar para que podamos entender lo que es la trascendencia de las normas de auditoría. Y falta un último punto para referirme muy rápidamente, es lo que llamaríamos el debido proceso. El control del rigor técnico con que se emitan estas normas y que no haya arbitrariedad en su modificación, sobre todo en nuestro caso, que decidimos adaptarlas al medio mexicano. Entonces, estamos ahora ya con el marco legal nuevo, buscaremos establecer un mecanismo de debido proceso para que se garantice ese rigor como cualquier otro cuerpo emisor de normas con absoluta independencia.
Hago mis comentarios finales, no más de un minuto, y me voy casi leyéndolos. En primer lugar, y le hago el cambio, que se me… Ahí está, no, ahí está. La implementación de las ISAIs en México va a fortalecer seguramente la calidad de la auditoría gubernamental, contribuyendo además al fin último de combate a la corrupción. Se tiene que acelerar el proceso de implementación de las normas de auditoría gubernamental, teniendo en mente que sus metas no son fáciles de alcanzar, tendrán que ser a mediano y largo plazos. Es indispensable el máximo compromiso de las instituciones de auditoría gubernamental, si no, no vamos a avanzar. Y por último es que la determinación de brechas que todos tenemos que hacer, sea con 3I o con cualquier otro mecanismo, tiene que servir de base para diseñar las estrategias para una implementación más rápida. Les agradezco su atención y perdón por excederme el tiempo. Gracias Juan Javier, y perdón, yo soy el que me disculpo por el tiempo. Tú has traído acá a la mesa un tema muy importante que es un caso como el de Brasil, también el tema de la coordinación tan importante cuando son países federativos. Entonces, después quizás si tenemos tiempo podemos volver sobre eso, pero me parece muy importante todo lo que has dicho. Y paso la palabra a mi colega Manuel Vargas, que nos va a contar las acciones de fortalecimiento en entidades de fiscalización superior. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias a los organizadores de Crecer por su invitación, especialmente mi colega Dimitri Gurfinkel. Como es la última presentación, voy a tratar de ser rápido. Yo creo que de aquí a las 9 de la noche terminamos. Los temas que quiero tratar, primero, recalcar la importancia de las normas internacionales, pero tomando en cuenta que uno de los problemas serios que vemos en la mayoría de los países en proceso de desarrollo es el tema de las brechas de implementación, no solo en temas de normas, sino de otras políticas públicas, leyes y reglamentos. Y como desde el Banco Mundial vemos ciertas formas de abordar estas brechas de implementación desde el punto de vista de fortalecimiento institucional, desarrollo de capacidades, coordinación y cooperación, y todo esto con el fin de tener un impacto para el desarrollo, que a fin de cuentas es el objetivo por el cual el Banco Mundial apoya a las entidades de fiscalización superior, porque estas juegan un papel importante en el proceso que los gobiernos tienden a llevar para erradicar la pobreza y fortalecer la prosperidad conjunta. Ya se ha mencionado una serie de normas en esta presentación y en presentaciones anteriores. Por ejemplo, las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de auditoría, que son diseñadas para el sector privado principalmente, pero que en el contexto del sector público son importantes para las empresas estatales. Las normas internacionales de contabilidad del sector público, que fue el objetivo de la sesión anterior, y obviamente hemos escuchado bastante acerca de las ISAIs. También se ha mencionado lo que es el SAI-PMF, que es un marco de medición, pero muy importante también recordar que el SAI-PMF está basado en un marco de medición anterior, que es la iniciativa PEFA, o la iniciativa de gasto público y responsabilidad financiera, que es una serie de indicadores el más utilizado a nivel mundial para medir la efectividad de los sistemas de gestión financiera pública en los diferentes países. El Banco Mundial ha apoyado estas diferentes iniciativas. Hemos mencionado aquí el SAI-PMF, el programa 3I. Estos programas iniciaron, por ejemplo, con fondos provistos por el Banco Mundial a los grupos de trabajo de Intosai, y también la Secretaría PEFA está en el Banco Mundial. Porque es que el Banco Mundial apoya estos bienes públicos globales. Tenemos dos objetivos, uno que es más pragmático, que es desarrollar lo que son estas economías de escala, que se permita tener un marco riguroso de alta calidad a nivel internacional, y así los países no tienen que dedicar recursos y tiempo a lo que es el proceso de desarrollar normas nacionales, sino a un proceso de adaptación. Y después tenemos un impacto más sustantivo, que es tener normas que lleven a la credibilidad, la calidad y el profesionalismo en su aplicación. Obviamente, el impacto esperado no se va a dar si existen brechas en temas de implementación. Este tema de las brechas de implementación es algo que las entidades cooperantes internacionales le están prestando mucha atención. Aquí no voy a entrar en detalle, solo que
valga decir que en el tema de gestión financiera pública, el gráfico que tenemos al lado izquierdo refleja la cantidad de recursos que han sido provistos a los países en proceso de desarrollo para mejorar la gestión financiera pública de acuerdo con estadísticas de la OCDE. Y como podemos ver en el gráfico, no hay una escasez de recursos en este caso. Los recursos se miden no solo en millones de dólares, sino en millones de dólares. Sin embargo, como vemos en el gráfico del lado derecho, donde vemos los puntajes PEFA agregados para 120 países, donde el 1 es el puntaje más bajo, el 4 el más alto, vemos que hay algunas áreas de la gestión financiera pública donde los países se desarrollan mejor que otros. E invariablemente, independientemente del nivel de desarrollo económico del país, la área que presta, digamos que puntajes relativamente más bajos es precisamente lo que es el escrutinio y la auditoría externa, lo cual refleja que hay mucho que hacer en este ámbito. Este gráfico no lo voy a explicar en detalle, pero lo que refleja es un estudio que se hizo en 14 países de Latinoamérica, utilizando lo que son indicadores de presupuesto abierto, y lo que refleja es que los indicadores que tienen que ver con la existencia de leyes y reglamentos, en este caso sobre fondos presupuestarios, los países tienden a tener una calificación mayor, pero cuando pasamos a lo que es la aplicación de estos principios, se produce información para poder medir estos fondos presupuestarios, entonces los puntajes bajan significativamente. Y es lo que llamamos esta divergencia entre los aspectos de forma o de jure versus los aspectos de función o de facto. El Banco Mundial prepara cada año lo que es el informe sobre el desarrollo mundial y cada año abordamos un tema en particular. El año 2017 tiene que ver precisamente con el tema de la gobernanza y las leyes. Creo que de una u otra forma los tres expositores anteriores han mencionado el tema de la importancia de la gobernanza. En muchos países en procesos de desarrollo vemos que las leyes y normas no dan los resultados esperados, leyes, normas y políticas, lo cual puede reflejar un problema de diseño. Pero en la mayoría de los casos el problema no es tanto el diseño de la política pública, sino que esta o se implementa selectivamente o no se implementa. Y esto tiene varias causas, pero es fundamentalmente un problema de gobernanza, el proceso mediante el cual los actores interactúan para adoptar e implementar políticas públicas. Entonces, en un objetivo de tener una mejor gobernanza institucional, se promueven tres funciones particulares en este informe, lo que es el compromiso sostenido con las políticas, no solo cuando se emiten estas políticas, sino el compromiso de mantenerse con respecto a estas políticas, incluso en circunstancias adversas. La coordinación sobre la base de expectativas compartidas y la cooperación para inducir al cumplimiento. Lo cual me lleva al tema del fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades. La capacidad de organizaciones en el caso del sector público, muchas veces en el sector público y en la parte de los cooperantes internacionales nos enfocamos bastante en lo que es la parte de los recursos humanos, temas de capacitación, certificación, etcétera, recursos financieros que normalmente se van a traducir en recursos físicos como equipo, edificios, vehículos, etcétera, pero no tanto en la parte derecha del cuadro que tiene que ver con un ambiente apto para que estos recursos se puedan traducir de forma efectiva y eficiente en un desempeño sostenible de estas organizaciones. Y por eso esta es una parte, lo que tiene que ver con las normas y sistemas formales, así como el conjunto de normas informales, relaciones de poder, economía política, es un área en la cual el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros cooperantes le prestan cada vez mayor atención. El objetivo precisamente es que la capacidad de las organizaciones en el sector público se traduzca en una capacidad del Estado, capacidad para el mismo diseño e implementación de las políticas públicas, administración de recursos, construcción de infraestructura, provisión de servicios públicos, administración de justicia, etcétera, etcétera. Ahora, si queremos aplicar este modelo a lo que son las entidades de fiscalización superior, que a final de cuentas son entidades del sector público, son entidades estatales, vemos que es importante utilizar las normas, su aplicación y los principios de compromiso, coordinación y cooperación para lograr ciertas funciones o ciertos atributos.
Primero, lo que es la independencia, mandato y cobertura adecuados. Y esta es una área en la cual vemos que hay, tal vez no tanto en los países representados en esta mesa, pero sí en otros países en proceso de desarrollo, donde se dan estas brechas de implementación, donde el problema no es tanto la Constitución, el problema no es tanto la ley creadora de la entidad de fiscalización superior, sino las restricciones que se le ponen, por ejemplo, en temas de independencia financiera, el presupuesto de la Contraloría, etcétera, etcétera. Claramente, un objetivo importante de las entidades de fiscalización superior es la conducción de auditorías profesionales en el ámbito financiero, en el ámbito de cumplimiento, en el ámbito de auditorías de desempeño. Muy importante es el tema del derecho y la obligación de informar a tiempo. Entonces, los panelistas aquí han mencionado el tema de que las entidades de fiscalización superior deben ser un ejemplo. Si van a requerir o demandar transparencia y rendición de cuentas del Ejecutivo, la entidad de fiscalización superior tiene que dar el ejemplo. Y esto se refleja en una ISAI muy importante, que es la ISAI número 20, que precisamente toca el tema de transparencia y rendición de cuentas. Muy importante lo que es el seguimiento a observaciones de auditoría e implementación de las acciones relacionadas, la coordinación para efectos de escrutinio legislativo y la comunicación efectiva con ciudadanos y medios. Lo cual me lleva al tema de la coordinación y cooperación y cómo aplicamos esto en el marco de la CFS. No me voy a expandir mucho aquí porque ya los panelistas anteriores han dado muy buenos ejemplos de instancias de cooperación y coordinación. Por ejemplo, a nivel internacional, en términos de INTOSAI, de OLACEFS y otros grupos, la colaboración bilateral, por ejemplo, lo que son, en inglés se llaman Twinning Arrangements, que es cuando dos entidades de fiscalización superior se ponen de acuerdo para hacer transferencia de conocimiento a nivel práctico, por ejemplo, mediante la aplicación de auditorías piloto, auditorías coordinadas entre auditorías de diferentes países, viendo un tema que es de interés mutuo, en lo cual, por ejemplo, TCU de Brasil ha sido un campeón a nivel mundial. La revisión entre pares, la licenciada Sanabria mencionó cómo la Contraloría General de la República de Costa Rica fue revisada y, de hecho, esto ha llevado a mejoras en la gestión. Después tenemos el tema de la coordinación con los órganos de control y auditoría interna y también con las entidades de fiscalización subnacional. Y aquí no voy a decir más porque el auditor Pérez Saavedra dio un excelente ejemplo en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización aquí en México. Un tema importante es la coordinación y cooperación también con el sector privado. En el sector público vemos que hay muchas instancias de tercerización de servicios al sector privado y las entidades de fiscalización superior pues no son una excepción. Sin embargo, sabemos que el tema de auditoría no es cualquier servicio, es un servicio muy susceptible, muy especial. Entonces, en temas de coordinación y cooperación, por ejemplo, para tener auditorías subcontratadas al sector privado, debe existir un adecuado marco de control de calidad. Cooperación con agencias anticorrupción, ministerios públicos y fiscalía es algo que también le estamos dando cada vez mayor relevancia. Pues cuando hablamos de la lucha anticorrupción tenemos temas de prevención, de detección y de sanción, como han mencionado los panelistas. Y obviamente las entidades de fiscalización superior no pueden hacerlo todo. Y un área en lo cual hay una alianza que debe ser desde nuestra perspectiva natural es la alianza entre las entidades de fiscalización superior y los ministerios públicos o fiscalías generales. Pues las EFS, por ejemplo, tienen este poder de hacer auditorías recurrentes que las fiscalías no tienen. Por otro lado, las fiscalías tienen este poder de investigación, por ejemplo, a individuos y del sector privado, que las entidades de fiscalización superior en la mayoría de los países no tienen. Entonces, uniendo esfuerzos se puede dar un mayor impacto en la lucha anticorrupción. La coordinación y cooperación con el Poder Legislativo. Una de las funciones más importantes de los parlamentos es asegurarse de que el Ejecutivo rinda cuentas, especialmente sobre la ejecución del presupuesto que el Poder Legislativo ha aprobado. En mi opinión, la única forma en que esta función se pueda hacer efectiva es mediante la utilización de informes de auditoría de calidad de las entidades de fiscalización superior. Pero también las CFS se pueden beneficiar de la visibilidad que el Poder Legislativo le puede dar a sus informes a través del sistema de audiencias de funcionarios del sector público.
La coordinación y cooperación con entidades, con organismos de la sociedad civil y medios es algo en lo cual se está dando un avance importante, donde, por ejemplo, organismos de la sociedad civil pueden tener alianzas con las CFS para hacer auditorías, por ejemplo, de índole social, lo cual es algo que es muy efectivo, especialmente a nivel local, a nivel de proyectos públicos ejecutados a nivel de comunidades. Pero también organismos de sociedad civil de mayor envergadura pueden ser aliados de las entidades de fiscalización superior para exigir transparencia y rendición de cuenta del Ejecutivo y de la misma EFS. Y cierro el cuadro con lo que son las cooperación con los cooperantes para el desarrollo. Claramente lo que es el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, así como otros cooperantes, en términos de financiamiento para la capacidad institucional, pero también financiamiento en apoyo a buenas políticas públicas para poder intentar de nuevo cerrar estas brechas de implementación. Tenemos lo que son las auditorías de proyectos y programas, normalmente organismos como el Banco Mundial, el BID y otros donantes bilaterales. Cuando financiamos un proyecto o programa, un requisito casi que cajonero es tener una auditoría por lo menos financiera de la utilización de estos recursos. Y estamos tratando incrementalmente de trabajar con las entidades de fiscalización superior para lograr que este requisito se cumpla, con las CFS siendo los auditores. O cuando utilizamos auditores del sector privado, firmas de auditoría, etcétera, que la EFS esté involucrada, por ejemplo, en temas de calidad y de selección de firmas, porque a final de cuentas, en que el financiamiento venga del Banco Mundial o del BID, estos son fondos que son del sector público, entonces deben estar sujetos al sistema de aseguramiento aplicable en el país. Y cierro con el tema de lo que es el impacto para el desarrollo. ¿Para qué hacemos todo eso? Si tenemos entidades de fiscalización superior que aplican normas y prácticas internacionales que se complementan con fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades, así como con mecanismos eficaces de coordinación y cooperación, eso nos va a llevar, entre otros factores, a una mejor gestión de los recursos públicos, en términos de cumplimiento y control presupuestario, estabilidad y sostenibilidad fiscal, eficiencia y efectividad en la prestación de servicios y en la construcción de infraestructura y mejor rendición de cuentas. Todo lo cual, a su vez, entre otros factores, va a llevar de nuevo a esta palabra que es muy importante, gobernanza, instituciones responsables y eficaces que son necesarias para la promoción del crecimiento económico y del desarrollo social. Y lo importante de esto es que normalmente se da un círculo virtuoso donde los países que tienen mayor desarrollo económico y social normalmente tienden a fortalecer más su gestión de recursos públicos y sus instituciones públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Excelente. ¿Tenemos tiempo para tomar 2 o 3 preguntas o están cansados? Ok. Bueno, yo de nuevo agradecer muchísimo las excelentes presentaciones. Creo que fue un panel muy diverso porque hemos tenido casos de países federativos, hemos tenido el caso de Costa Rica y Manuel nos hizo un buen resumen de lo que debería ser el fortalecimiento las buenas prácticas que una entidad de fiscalización superior debería tener para hacer su trabajo efectivo. Yo creo que, como para concluir, los países de la región nuestra están avanzando, están en proceso, creo que han cambiado el chip, creo que todos ven la necesidad de adaptarse a las nuevas prácticas, de hacer un trabajo más eficiente para obtener un mejor resultado de esa forma que el ciudadano, que la sociedad civil, que puedan rendirle cuentas. Creo que hay importantes avances, creo que es importante también que casi todos los países, y todos los han mencionado, existen planes. Y para implementar las normas, ustedes saben que es muy necesario tener una buena planificación. Yo creo que esto no es simplemente la decisión de implementar las normas, sino, así como han contado los ejemplos que hemos tenido, y como ha dicho Manuel también, es muy necesario tener planes y creo que los países también ya están planificando. Y en diferentes etapas, ¿no? Algunos están incipientes y otros están medio avanzados. Creo también importante que han mencionado la colaboración entre pares.
uno se aprende mutuamente, eso es lo que en inglés se llaman un win-win. Me parece que lo que hizo el TCU con Costa Rica, con otros países también me parece llevar experiencia, pero también traer experiencia, se aprende mucho a costos bajos. Me parece importante apoyarse en organismos multilaterales, no solamente de crédito, sino me refiero a organismos Intosai o la CEP, que ellos son los dueños de las buenas prácticas, también creo que es muy relevante. Y también, como han dicho acá, es importante el compromiso de las instituciones. Esto puede ser una excelente idea de lo teórico, de las buenas prácticas internacionales, pero si no hay realmente un buen compromiso serio en querer mejorar, en querer modernizarse, en querer ser más eficiente, esto no va a llegar a ningún resultado. Para concluir, la adopción de las normas claramente, como han dicho mis colegas, apoya el combate con la corrupción, mejora la transparencia, mejora la rendición de cuentas, atrae inversiones, la inversión extranjera es quien da trabajo, y en definitiva todo eso es lo que genera mayor nivel de empleo, mayor desarrollo y disminuir la pobreza y mejor bienestar para todos. Así que yo creo que con esto finalizo y les agradezco mucho a todos por haber estado acá, y el Banco Interamericano, el Banco Mundial, me tomo el atrevimiento de hablar en nombre del Banco Mundial. Estamos a disposición para ayudar a cualquier entidad, tanto pública o privada. Muchas gracias. Gracias.